Hola, vamos a esperar que se vayan uniendo. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte esta vez del otro lado, digamos, Igual, y qué bueno que pudimos hacer esto. la verdad que sí, porque aparte te comento que mis seguidores quedaron enganchadísimos con toda la parte de las herramientas psicológicas, así que nada, un montón de consultas y estaban ansiosos también como yo de estar acá hoy de invitados, Genial. pero bueno, nada, afrontando la misma temática de ambos lados, ¿no? De la parte legal y de la parte psicológica también. Sí, viste que hay un montón de cosas que parecen que no tienen vinculación para nada y en realidad están súper conectadas. La verdad que sí, yo estudié en la UBA, siempre lo cuento, y en la UBA la verdad que no tenemos, más que en el CBC, que tenemos la materia de psicología social, creo que era, eh, alguno que haya estudiado más recientemente me va a corregir si no es así, pero más allá de eso, después en toda la carrera la verdad que no vemos más temas psicológicos y te aseguro que lo recontra necesitamos, porque Sí. un montón de veces nos encontramos conteniendo a los clientes o bueno, con situaciones como las que vamos a hablar hoy, que tocan totalmente todos los temas psicológicos y es difícil no tener ninguna herramienta como para poder ayudar. Sí, totalmente. Y ahí, bueno, vienen las derivaciones, digamos. A mí me pasa que tengo que decir, bueno, este es un tema que además de lo psicológico, amerita una consulta con un abogado o una abogada, y así sucede en muchos casos. Exacto, claro, claro, tal cual. Yo me imagino que de tu lado pasará la inversa, que también tocan temas legales y que, bueno, también es como que uno llega hasta donde llega su profesión, ¿no? Y su actividad, y después hay que delegar en otros profesionales, por eso es tan bueno poder hacer esto interdisciplinario, no me canso de decirlo, para poder tener ambas miradas del asunto, ¿no? Que es tan importante. Ahí se fueron Sí, uniendo varios colegas, gracias, hola Sergio, gracias por estar. sí, veo que se van uniendo a poquito, muy bien. Bueno, hoy el tema tiene que ver con lo laboral. La otra vez también, pero más sobre el estrés. Este tema también es muy actual, todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, que bueno, se utiliza el término mobbing o moving, Exactamente, sí, este, sí. y también otro que es bossing, que también está vinculado con esto. Estuviste instruyéndote. Sí, completamente, completamente. La verdad que es un tema que suele pasar a mí, por lo menos en la consulta, me pasa que escucho incluso casos muy personales, en donde hemos pasado familiares o personalmente o a veces algunos pacientes o historias, donde hay muchas personas que han pasado por esta situación. En principio, bueno, explicar un poco esto que tiene que ver con el hostigamiento que se recibe ya sea de compañeros o de un jefe en el ámbito laboral. Yo no me olvido una anécdota porque me parece que está buena contarla para entender un poco el contexto. Yo antes de recibirme, cuando estudiaba la licenciatura, trabajaba en una empresa, nada que ver, estaba haciendo la parte administrativa, y un día yo era uno de los primeros días que estaba trabajando ahí y de repente un chico estaba con la computadora así, empujó todo, tiró la silla, voló, voló del empujón que pegó, agarró su campera, se fue y todo el mundo se quedó, este chico está loco, ¿qué le pasa? Bueno, justamente es esto, él está, y después nos enteramos, eh,
que estaba recibiendo un hostigamiento por parte de su jefe. Todos los que lo conocíamos, digamos, no entendíamos muy bien qué estaba pasando, porque él no nos contaba, no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba. Bueno, después nos enteramos que realmente había una relación muy conflictiva en cuanto a que era una empresa que se dedicaba a la informática, entonces todo era a través de la computadora, y le mandaba mensajes, que claro, o sea, lo habían desestabilizado como ser humano, que es justamente una de las cosas que suceden en esto. ¿Se me escucha? ¿Ustedes me escuchan bien? A vos te escucho perfecto, pero están diciendo que se me escucha lejos a mí. ¿Puede ser? Yo te escucho un poquito lejos. A ver si me acerco más al micrófono. ¿Ahora me escuchan bien o sigue? A ver. Yo logro escucharte bien, lo que sí me escucho a mí como con eco. No, eso a veces es por la conexión de internet, me parece. Pero Sí. por lo menos quiero que se me escuche. A ver, ahí dicen que se escucha uno muy fuerte y uno muy bajo. Claro, el mío muy fuerte. No sé cómo modificarlo. A ver, espera. Vamos a ver si tal vez lo saco a esto de acá porque puse el teléfono apoyado. Tal vez se me está tapando el micrófono del celular. A ver. Esperame un segundito que... Si se me vuela algo es porque estoy haciendo esto. Es un clásico de los asesorantes live que huele el teléfono. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Yo te escucho bien. ¿Me siguen escuchando bajo? ¿Muy bajo? A ver si me acerco más. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchás bien, No, vos? yo te escucho bien. ¿Vos tenés auriculares con micrófono? Sí, a ver. Esperamos un chiquitín, a ver, los vamos a buscar. Esperá, Bien. Temas técnicos, hay que, hay que ir adaptando. A ver, si encuentro mis auriculares o me los sacaron. Pasa, con chicos es difícil. Bueno, si no los encuentro acá, ya no sé dónde están. Volaron. Sí, qué lástima. Ay, Magdita, un beso desde Ecuador. Somos internacionales. Sí, tengo ahí mi público ecuatoriano, qué bueno. Ya voy a volver, ya voy a volver. Cuando podamos viajar, me voy a dar una vuelta de nuevo por allá. Yo voy. Sí, sí. Bueno, no encuentro los auriculares. ¿Ahí me escuchás mejor o igual? Yo te escucho bien, pero el público parece que no escucha tanto. Bueno, a ver si alguien me dice que por lo menos me escuchan. Ya no pido que me escuchen. Si me escuchan lejos, para mí como que sirve. Por lo menos que me escuchen. Claro. Bajito, me dicen ahí. Una mamá docente que se conectó a ver recién si me escucha bien, si se puede escuchar lo que hablo. ¿Se escucha? Sí, buenísimo. Vamos. Creo que es la conexión de internet, qué sé yo. Claro. Bueno, Ani, yo creo que a mí me gustaría saber, porque bueno, yo un poquitito expliqué muy por arriba, cuál sería la definición dentro de la psicología.
No sé si hay una definición legal de lo que es el acoso laboral o el mobbing. Mirá, sí, hay definiciones que se fueron formando, ¿no? Que es todo de jurisprudencia y doctrina. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que es legislación, no tenemos una legislación especial o específica sobre moving o acoso laboral, ¿no? Sí tenemos muchas leyes que se encuadran, como por ejemplo, principalmente la Constitución Nacional. Siempre me gusta decir esto que es principalmente, porque en el artículo 14 bis nosotros tenemos el derecho a, a la protección al trabajador, ¿no? En todas sus formas, y a la dignidad del trabajo. Entonces, a partir de allí también tenemos en la Constitución el artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional muchos tratados de índole internacional, que son como si fueran legislación o normativa nacional, ¿no? Y tiene igual jerarquía que la Constitución, que hablan también sobre todos los tratos, la protección al trabajo, la igualdad ante la ley, la protección al trabajador, al trato igualitario. También tenemos una ley antidiscriminación que se utiliza mucho para todo lo que es acoso laboral. Tenemos también a nivel de la provincia de Buenos Aires, como de la capital federal, del gobierno de la ciudad, leyes que hablan sobre acoso laboral, pero y que tira definiciones, da tips como de situaciones que pueden llegar a darse o encuadrarse en lo que es un acoso laboral, para específicamente dentro de lo que sería el ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal. También hay un decreto, el 2385 del año 93, que es en ámbito nacional, que también es para la administración pública, que habla también sobre acoso laboral. Así que tenemos varias normativas, te diría, pero no es que tengamos una ley que hable de moving o de acoso laboral, todavía, al momento. La verdad es que me parece que sería muy bueno que en algún momento se trate, así como se trató recientemente, y ya lo hemos charlado, el tema del teletrabajo, de la ley de teletrabajo, que tan polémica es. Sí, Me parecería que estaría genial que hubiera, ¿no? Y que seamos pioneros de alguna manera en tener una ley específica de moving o de acoso laboral, porque me parece que hasta sería interesante e importante que dentro del marco tal vez del Ministerio de Trabajo haya una dependencia que se encargue de las situaciones de acoso, de moving, que haya un teléfono donde las víctimas puedan llamar, denunciar estas situaciones. Y bueno, y te decía, en el marco de estas leyes y doctrinariamente, y mucha jurisprudencia, porque lamentablemente son muchos los casos de moving y de acoso laboral que vemos en el estudio, y en todos los estudios, digamos, todos los que hacemos derecho laboral vemos lamentablemente muchos temas de acoso laboral. Hay como una definición general que habla de un conjunto, ¿sí? de actitudes, de conductas, que pueden ser gestos, pueden llegar a ser agresiones físicas incluso, que atentan justamente contra la salud psíquica o física de un trabajador, que hacen que pueda llegar a tener problemas psicológicos, físicos, o perder su empleo, ¿no? Y dentro de este moving o acoso laboral hay tres tipos, ¿sí? Que serían los más importantes, que habla que puede ser horizontal o vertical el acoso. claro. Es un acoso horizontal cuando es un problema de moving entre pares en un ambiente laboral, entre compañeros de trabajo, ¿sí? Sí, sí, sí. Tal vez no es el más frecuente, pero se da estas situaciones en que hay, también tengamos en cuenta que cuando hablamos de moving hablamos de un sujeto activo, que es el acosador u hostigador, y hay un sujeto pasivo, que sería la víctima o el acosado. Y a veces hay los que se llaman side movers, que serían las personas que están a los costados, ¿sí? Del acosador, Claro, que consienten la situación, no dicen nada, pero que están, sí, ¿no? Que ven, que vivencian, y que después en definitiva muchas veces nos sirven a los abogados para poder probar ese acoso laboral o ese moving, ¿sí? Para que solamente no den fe de esas situaciones que se daban de hostigamiento a la víctima, ¿no es cierto? tal cual. Así que bueno, estos serían como los integrantes del acoso. Hay una persona activa,
que es el acosador, el hostigador, un sujeto pasivo, que sería la persona acosada o la víctima. Y bueno, después les comentaba que pueden llegar a ver, a veces sí y a veces nadie lo ve, porque también puede haber situaciones que nadie lo vio. Tal cual, como el caso que te contaba, viste, que nos enteramos después, porque como era todo por la computadora, realmente no supimos nada más de él, del chico que se fue, pero nos enteramos después porque fuimos un poquito víctimas del resto, ¿no? Claro, bueno, porque otra de las particularidades que tiene el moving es precisamente esto, que dentro de las fases lo que ocurre es que uno se entera, en la primera fase es realmente cuando ya se descubre la situación o se exhibe la situación de acoso, pero en realidad la víctima ya lo venía sufriendo mucho antes, ¿sí? Sí, Cuando se conoce, cuando sale a la luz, probablemente esa situación ya venía anteriormente suscitándose mediante gestándose, amenazas, sí, situaciones de hostigamiento. Depende también qué tipo de acoso laboral haya. Hay distintos tipos también de acoso laboral. Por ejemplo, se da el acoso laboral. Bueno, recién no sé si les terminé de decir los tipos de acoso para cerrar la parte y la etapa y podamos continuar con el moving. Está, les decía, el acoso laboral horizontal, que es entre pares, entre compañeros de trabajo. Muchas veces se da cuando un compañero de trabajo ingresa nuevo y se siente algún compañero que esa persona que ingresa nueva atenta o porque es más capaz contra la posibilidad de avanzar o de progresar en la carrera profesional de los demás. Entonces esa persona empieza a realizar actitudes o conductas de hostigamiento hacia esa otra persona. El objetivo va a ser siempre básicamente el mismo, ¿no? Hay algo común que es lo que se busca que la víctima se vaya a ese empleo, de ese trabajo. Entonces, sí, lo que van a buscar los compañeros es que la persona, la víctima, abandone el trabajo, termine renunciando. Por eso también es muy importante acá la consulta a los abogados, ¿sí? sí, Para que justamente muchas veces hay personas, acá estamos hablando de un caso de una persona que ingresa, pero también hay gente, situaciones de moving que se dan de personas con muchos años de antigüedad, que terminan lamentablemente renunciando, ¿no? claro, Después también lo que está dentro del acoso, de esta clasificación, por decirlo de alguna manera, está el acoso laboral vertical, que puede ser de forma ascendente o descendente. El descendente es el más claro o el más clásico también, que es el que mencionabas vos, que se llama bossing, que viene de voz, de jefe, es el que se sí, da desde los superiores a los inferiores, justamente porque utilizan el poder de mando o el poder de su cargo, ¿no? Como para poder ejercer presión o, o justamente coaccionar, amenazar a través del poder, ¿no? De esta cuestión de te saco, te doy, no te doy, justamente tal cual. estas como herramientas para poder presionar o amenazar al empleado. O también puede darse, que a veces es difícil ilustrarlo, pero se puede llegar a dar que los subalternos, es decir, los inferiores, realicen situaciones de moving o de acoso laboral con sus superiores. El caso más frecuente tal vez acá es precisamente cuando hay una persona que nombra nueva como supervisora de un área y los empleados deciden directamente no hacer caso o hacer caso omiso a las directivas que le da esta persona, ¿sí? Entonces de esta Claro, manera se está también ocasionando que esa persona sienta que no puede ejercer su cargo porque la otra persona directamente hace no caso omiso, responde, no responde. claro, Entonces también se dan ahí la situación de moving. En este caso sí, sería ascendente, perdón, de abajo hacia sí, arriba. No es la sí, más frecuente, pero sí se da. La más frecuente, la que vemos más comúnmente, es la de la horizontal entre pares, entre colegas, entre pares, entre compañeros, o la que es descendente o bossing, que es desde el jefe o los superiores hacia jerárquicos hacia sus subalternos, ¿no? claro, Y bueno, como te decía, puede darse, justamente el acoso puede darse por distintos motivos, y dentro de estos distintos motivos hay otra clasificación que puede encontrarse, por ejemplo, como el acoso empresarial o el acoso estratégico también se llama,
que es cuando ya el acoso pasa a ser una estrategia de la empresa y se utiliza justamente para cuando se quiere hacer cansar a alguien o desvincular a alguien, o acceder a que esa persona renuncie por sus propios medios. ¿Para qué? Para que la empresa no tenga que costear, ¿sí? No tenga que la indemnización. Claro, claro, tal cual. Es uno de los tipos de moving que se dan, por eso decía, de forma estratégica, ¿no? Cuando ya la empresa toma esta postura como una política. Entonces, a veces en las causas o en los casos sobre que hay que aprobar acoso o moving, es muy fácil porque hay muchas personas que han sido desvinculadas y pueden dar fe de que esto era una política, ¿no? Y que era ejercido hacia varios empleados o que realmente... Claro, más fácil de comprobar. En la empresa. Exactamente. Después también está el moving de gestión o de dirección, que es cuando, también, que es parecido al estratégico, que es cuando la empresa quiere, hay un empleado que le hace ruido, un empleado que tal vez, yo les llamo sindicalistas, los empleados que son más de cuestionar, ¿no? las cosas. Entonces, cuando a veces se va del perfil que busca la empresa y trata de que sean más mansitos los empleados, o más calladitos, o más sumisos, sí, lo que hacen justamente es enfocarse en ver, ¿no? A ver cuál de estos empleados se les va, digamos, de su control. De la norma. Entonces lo que empiezan a hacer es con este empleado tratar de tomar estas conductas hostiles, ¿sí? De hostigamiento, de amenazas, de seguimiento, como también el objetivo es cansarlo y que se vaya de la empresa. Sí. Después está otro de los tipos que también que tienen más que ver con tu área, que es el muy perverso, y es cuando ya no hay una intención de que ese empleado se vaya de la empresa, sino que ya tiene que ver con la personalidad del sujeto activo o del acosador, ¿no? Que allá hay un tema personal ahí. Y que no sola, digamos, no es que busca que la persona se vaya de la empresa, sino que disfruta ya con el daño que le hace al otro, ¿cierto? Sí, totalmente. En estos casos, si bien no hay un perfil fijo de personalidad, tanto de víctima como de victimario, pero el acosador suele tener este deseo de poder, una personalidad más bien narcisista, le da miedo que la víctima tenga su puesto o lo ve capaz y teme por perder ese lugar. Sí, esto tiene más que ver con otro tipo de situación, como vos decís, más bien desde lo psicológico. Claro, no busca, el objetivo ahí ya no es desvincularlo, sino, pues bueno, tema personal, ¿no? Con la víctima sí. especialmente disfruta de hacerle daño, disfruta de la chicana, disfruta de molestar al otro. Eso es. Tal cual. Eso es a lo que se llama, a lo que se le clasifica como moving perverso. Y por último está el moving que se llama disciplinario. También en el marco de la empresa lo que se busca es en realidad provocando esta conducta con un empleado, lo que se busca en realidad es la mirada del resto de los empleados, de los compañeros. Lo que se busca es decir, miren lo que estamos haciendo con esta persona, ojo que a ustedes les puede pasar lo mismo, si no se comportan como nosotros queremos que se comporten. Claro, Entonces, claro. sería como el objetivo de disciplinar a través del acoso al resto de los empleados, buscando justamente ese perfil de empleados mansitos. Ahí dice que se me escucha bajito, no lo puedo solucionar. Sí, sí, no podemos hacer nada. Hay acá otra ecuatoriana argentina, pero voy a cerrar la puerta. Sí, tal cual. No sabemos cómo solucionar el audio. Probé acercándome al micrófono más y no sabemos cómo solucionarlo. Qué lástima. Vos sabés que los estoy buscando, Lita Milay, ¿será? Los estoy buscando y no los encuentro. A ver, vamos a hacer el último intento. Esperamos un segundito, espérenme. Vamos a hacer esto. Bien. Esto
Esto es televisión en vivo. Así es. Ahora te toca contar un chiste. Sí, no, justo no estaba preparada para esto. Pero bueno, Cantate algo. cantar, no, se espanta todo el público, imagínate. Ay, Ahí se van conectando Reni, Nati, estoy saludando al público. encontré los auriculares. ¿Encontraste? Vamos a ver. Bien, y están hechos de un rollito. ¿Qué pasó? Dice Nati, es que no se la escucha a Ani. No me escuchan, Nati. ¿Puede ser que se escucha muy bajo? Nati es mi asesora de imagen. Sí, sí. Pregunta, ¿me escuchás, Nati? Ah, dice. No, no me escuchan. Estamos desenrollando esto, mirá. Claro, es todo un trámite. Ay, sí, se escucha bajo, dice, capaz con los auriculares funcione Ahora mejor. vamos a probar si con los auriculares, que en general los guardo así para poder tenerlos desenredados más fácil, pero en realidad se enredan igual. Sí, tal cual. A ver. Encima no soy de usar mucho auricular, entonces no los uso seguido. Por eso los tengo guardados así como enrolladitos. Pero vamos a ver Claro. si de esta manera, vamos a ver, se facilita un poco. Apareció el auricular, sí, lo logramos. A ver, ahora que funcione. Ahí hay un fan de Android y en contra de un iPhone hater que dice que los iPhones son malos. Un hater. Espera. Ay, hay muchos. Hay muchos, ¿viste? A ver, Sí, sí, sí. vamos a intentar de esta forma. Apareció. Apareció el auricular, sí, señor. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, perfecto. ¡Ay, qué Sí. alegría! Bueno, entonces empezamos de vuelta. Claro. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que nos había llegado Nati, ese es el tema. Es como nuestra... Eso, Nati nos da suerte y empieza a subir el público Empieza a también. subir el público, todo. Bueno, nada, estábamos hablando de los distintos tipos de moving, ¿no? Y como para recapitular un poquito, contábamos que a nivel legal son todas estas, el conjunto de conductas, de hostigamiento, de amenaza, que hace un sujeto activo, que es el hostigador o el acosador, contra el acosado o víctima, con el objetivo de no solamente provocarle un daño físico o psíquico, sino lo que se busca finalmente es que esa persona o esa víctima termine yéndose del trabajo y dejando su puesto laboral. Puede ser una de los moving que lo haga directamente la empresa como forma estratégica, justamente para evitarse tener que pagar indemnizaciones. Puede ser que se dé como si fuera de dirección o de gestión, justamente para prescindir de un empleado que sea sindicalista o que quiera velar por sus derechos, porque lo que se busca es un perfil de empleados que sean sumisos, hasta te diría esclavizados, ¿sí? Que sean calladitos, mansitos, que nadie discuta nada. En cuanto se ve uno de estos perfiles, directamente desde el sector de dirección se encargan de ejercer acciones de acoso para que esta persona abandone su puesto de trabajo. Está el disciplinario, que tiene que ver con el enfoque más bien de demostrarle al resto de los compañeros que esa persona, por hacer tal cosa, la empresa está haciéndole esta persecución para que justamente el resto de los empleados vean lo que les puede pasar. Y otro de los moving es el perverso, que hablábamos, que tiene que ver más con un tema de
personalidad, que el agresor lo hace no tanto porque esa persona se vaya del puesto de trabajo, sino porque le causa, no sé qué le causa, vos sabrás mejor que yo, pero por un tema personal, sí, una personalidad perversa que hace que le sienta satisfacción en causarle daño a la otra persona, en la Sí, agresión que le genera, ¿no?, a la otra persona. sí, a veces tiene que ver con satisfacción, otras veces tiene que ver con miedos internos que, bueno, obviamente se manifiestan desde la agresividad, desde el hostigamiento. Como decía, muchas veces el temor a que esa otra persona, por su brillantez o porque por sus capacidades, pueda llegar a quitarle el puesto. Entonces se juegan estos temores y estas inseguridades, pero que a veces se manifiestan las inseguridades, a veces pensamos que solo se manifiestan con miedo, temor y ocultamiento y evitación, pero no, muchas veces se da lo contrario, esto de hostigar, de amenazar, de generar terror en los otros. Por eso sí, en este caso es mucho más lo que tal vez vemos nosotros en el consultorio con más frecuencia, ¿no? A la persona que está siendo víctima, porque en general este tipo de personalidades no suele pedir consultas psicológicas, sino que es más bien el resto el que suele tener el problema o la culpa, entonces no consultan. Siempre está puesto en el exterior el problema. Exactamente, y en general cuando consulta es como medio tarde, porque ya hay un daño, ¿no? Ya hay un daño ocasionado, un daño hecho. A ver, yo me refería justo al acosador. El acosador Ah, no consulta porque piensa que el claro, otro no, es no, el no, que es un tonto o un inservible o lo que sea, claro. el discurso, ¿no? Que se dice, pero por miedo por dentro hay un miedo de que en realidad el otro tenga mayor capacidad y le quite el puesto. Y en los casos de las personas que consultan, suele pasar muchas veces que o bien hace la consulta pero es desestimada por algunos profesionales como bueno, no, como que ya está, ya pasó, y otras veces llegan tarde. ¿Por qué? Porque las personas toleran hasta que llega un momento o bien que terminan decidiendo irse de la empresa o del lugar donde trabajan, pero en realidad la han pasado muy mal durante muchísimo tiempo. Y además, bueno, también, viste que siempre nosotras cuando conversamos hablamos de esto, de cómo darte cuenta. Empieza siendo como una situación de malestar. Después empieza a agravarse, puede haber síntomas de ansiedad, síntomas de tristeza, no tienen ganas de ir al trabajo, de enfrentarse a determinadas situaciones. Y si esto persiste, puede llegar a haber trastornos más graves como trastornos de ansiedad, ataques como ataques de pánico, depresión, Sí. trastorno de estrés postraumático incluso. Vos sabés Si quieres que te explico. Vos sabés que, bueno, como te decía anteriormente, por ahí lo repito por si no se escuchó, lamentablemente los que hacemos derecho laboral estamos acostumbrados a ver muchos temas estos en el estudio, nosotros llevamos muchos temas de acoso laboral, afortunadamente hasta ahora me ha tocado que pudimos probar todos, a veces sucede que en primera instancia, no sé por qué cuestión me pasas a menudo, de que en los juzgados de primera instancia es más difícil que el juez se juegue y diga que hubo una situación de acoso, pero afortunadamente cuando uno apela, va a la cámara tal vez por esto de que son un cuerpo colegiado y no es un solo juez, sino que son tres y pueden charlar y pueden debatir y pueden saber bien y jugársela, ¿no?, por el trabajador y darse cuenta si se probó una situación de acoso. Siempre en cámara he tenido más suerte. Pero te comento un caso que justamente me parece piola contarlo. Actualmente yo por un tema de derecho de deber de confidencialidad no puedo comentar de quién, pero no puedo dar cuenta ni de qué empresa ni nada, pero sí el caso en sí, genérico, y me parece piola contarlo. ¿Por qué? Porque es una situación que está viviendo un cliente mío de acoso laboral en el marco justamente de la pandemia y el teletrabajo. Porque también vos podés decir, ¿cómo puede ser que esta persona no está yendo a trabajar, pero sin embargo se siente acosada? Y vos sabés que justamente esta mañana hablé con esta persona que me decía y me narraba la situación, porque claramente los abogados necesitamos que nos den la máxima cantidad de detalles y que se acuerden. Yo siempre trato de que me lo digan ni bien, ¿no?, los primeros días que sucede y que tengamos los primeros contactos, porque después muchas veces se olvidan
Claro, Y hay cuestiones que se olvidan y son importantes. Y vos sabés que me relataba esto que vos contabas, es la situación que se dio justamente en este marco de pandemia y de teletrabajo es que esta persona necesitaba, bueno, utilizar la plataforma virtual, ¿no?, de la empresa corporativa y que venía teniendo ciertas dificultades para conectarse de la conectividad de la empresa, ¿sí?, de Internet, por ejemplo, Fiverr del Telecentro. Y ella venía diciéndole a la empresa que estaba con esta situación, que aparte y al margen, ella venía afrontando, bueno, dije ella, ¿no? Ella venía afrontando, es una mujer, los gastos de Internet, la empresa nunca se hizo cargo, por eso también está bueno esta ley tan cuestionada que dice que claro. realmente se tienen que hacer cargo los empleadores del gasto de Internet y de una buena conectividad para poder cumplir con su tarea. Bueno, cuestión que esta persona viene avisándole a su supervisora, tenían un grupo de WhatsApp donde estaban todos los empleados comentando esta situación de que estaba con problemas en la conectividad, por eso no podía trabajar completamente con sus objetivos laborales. ¿Y qué pasa? Directamente la supervisora le dice, bueno, entonces te vamos a sacar el VPN. El VPN es un VPN, es una clave que tienen de ingreso, muchas empresas lo utilizan, como que se loguean en el sistema, como una aplicación para poder loguearse y poder trabajar. Me dice ella, me sacaron el VPN, me sacaron la posibilidad de loguearme y yo no podía parar de llorar y me costaba respirar. Me dice, mi hijo, Claro, tiene un hijo chico, mi hijo no podía, yo no podía ni siquiera parar de llorar y mi hijo me miraba y no podía respirar porque no podía parar de llorar. Claro, venía sosteniendo una sí, situación por parte de la supervisora que directamente le ponía a cargo de ella el problema de conectividad que tenía, no le creía, la exponía ante sus compañeros en este grupo de claro, WhatsApp, ¿no? La hacía sentir a ella la culpable de la situación. sí, Y finalmente terminan sacándole el VPN o la clave de acceso para poder prestar tareas, que esto es algo, sí, específicamente que está protegido en la ley de contrato de trabajo y que pone en cabeza del empleador precisamente la obligación de otorgar tareas efectivas al trabajador. Cuando un trabajador no puede quedarse sin hacer nada. Ahí tenemos una situación clara de acoso o de moving. Cuando hay un empleado que no tiene nada para hacer, que le fueron sacándole tareas. O a esta todo, persona que claro, les comento, directamente le sacaron todo directamente, la posibilidad claro, de acceder. Eh, sí, y lo que tiene también el moving particular, que hablamos también antes, pero lo repito para los que no me escuchaban, es que sí, justamente en las fases, ¿no? Justamente en la primera de las fases es cuando ya se descubre o se expone la situación del acoso. Y en realidad el desarrollo venía desde antes de que esto sale a la luz. En el ejemplo que les completamente, estoy dando, en realidad se conoció cuando a ella le sacan el VPN, pero en realidad ya el desarrollo venía dándose de antes. La supervisora sí, diciéndole a ella, por privado no podés tener problemas siempre, no podés siempre estar con problemas de internet, de conectividad, vos tenés que fijarte la manera. Entonces ella ya venía soportando. Cuando la expone en el WhatsApp, ¿sí?, ya venía esta situación dándose. sí, 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 suele pasar y también esto se ve mucho en el consultorio, ¿no? Eh, que se llega a la consulta cuando ya no se da más, no se da abasto con todo esto. Y me imagino en el ámbito legal también. Y también hay mucha gente que desconoce que tiene sus derechos y formas de defenderse ante estas situaciones. Sí, totalmente. Por eso es tan importante, muchas veces también tiene que ver con las personalidades, ¿no?, de los empleados, pero es muy importante el entorno, los amigos, los familiares, Sí, que si saben que alguien les comenta que están viviendo esta situación de acoso en sus trabajos, puedan decirle, ¿por qué no hablas además de con psicólogo, ¿no?, que los pueda ayudar y sí, contener, con un profesional que se encargue de derecho laboral, que te diga qué herramientas legales hay, porque la verdad es que, como les decía, hay muchos derechos y muchas obligaciones en cabeza de los empleadores que deben procurar, porque primero estas situaciones de acoso no se den. Nadie, ningún empleado debe pasar por estas situaciones de acoso. Y exacto. debe procurarse porque el ambiente laboral sea el más ameno para poder trabajar y prestar tareas. Entonces, hay una obligación
especial de los empleadores para justamente, que es un deber de custodia que tiene que tener para que estas situaciones no se dan. Ahora, si estas situaciones se dan, sepan que hay herramientas que pueden colocar al empleador, primero a noticiar estas situaciones, lo primero que tienen que hacer para que se advierta de que hay un compañero que los está hostigando, un compañero que los está acosando. También hay un caso, tuvo un caso hace unos años de un compañero, de un personal de seguridad, mi cliente era una mujer y tenía un acoso ahí del superior, si ahí tenemos un ejemplo de moving descendente o bossing del jefe hacia el subalterno, y además de un compañero en que ambos, ¿sí?, siempre que estaban juntos en este objetivo de seguridad al mismo turno, que era nocturno, ella sufría situación de acoso continuamente, más todavía del superior, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es lo que decíamos antes, los side movers, estos que están al lado y no dicen nada y consienten. Y vos sabés que en las audiencias testimoniales, porque es importante contar que esto que es el acoso laboral, bueno, lo puede colocar al empleado en una situación de despido indirecto. Esto quiere decir que el empleado se considera despedido, se desvincula de la empresa y se le activan sus indemnizaciones, a diferencia de que ese empleado termine renunciando por esa situación y además pierda su antigüedad. Por eso es importante poder saber sus derechos y poder acudir a los abogados laborales, ¿no? No, si querés terminar y te hago una pregunta. No, bueno, contaba esta situación que acá se probó mediante testigos finalmente que estas situaciones se daban, pero por testigos de mi clienta, pero no sabés lo que eran las testimoniales por parte de los empleados de la empresa, donde llegaron a decir, bueno, es que iba con polleritas cortas, por ejemplo. ¿Sí? Claro, justo te iba a hacer una pregunta sobre eso. La culpa la tiene la empleada que provocaba porque iba con la pollera corta. Eso te iba a preguntar, si dentro de lo que sería la figura de moving entra también cuestiones vinculadas al género, a la nacionalidad, ¿viste? Cierto tipo de discriminación con respecto a esto. Sí, todo lo que estás diciendo. Al género, lamentablemente, muchas veces, muchas más se da con mujeres, mucho se da con extranjeros, justamente... Sí. A ver, el caso que te comentaba hoy, mi clienta es extranjera, pero no sé, o sea, no quiero pensar que sea por esta situación que le realizaron el acoso, ¿no? Pero particularmente se da, tuve también un caso de un hombre que en el ámbito de la administración pública le realizaron acoso laboral y era un hombre, pero ¿qué pasa? Su superior, hay también otro caso de moving descendente o bossing, directamente cada vez que se encontraba con él ponía un arma de fuego sobre la mesa, ¿sí? Bueno, muy perversivo. Este caso, como te decía, era recontra, pero bueno, además de que me tuve que pelear con el fuero civil, porque primero lo iniciamos como un tema laboral, pero la justicia laboral dijo, no, esto es un tema de la administración pública y de daños y perjuicios, tiene que ir a civil. Fuimos a civil, en civil nos dijeron, no, esto es un tema que tiene que ver con el trabajo, volvimos a laborar, bueno, ya tuvimos un ida y vuelta con ese tema, hace muchos años, te estoy diciendo como hace 10 años. Bueno, finalmente, primera instancia, no lo tomaron, no hicieron lugar a la demanda, y en la Cámara ni hicieron lugar a la demanda. Pero te digo, realmente no se probó, no pudimos probar la gravedad del arma, digamos, esto que te estoy contando yo, que lo sabía porque me lo contaba él directamente. Porque obviamente como el acosador lo hace en un ámbito que nadie lo veía en este caso, sí, pudimos probar el acoso de verbal, físico, porque un día le quiso pegar, pero llegó al nivel de que cada vez que lo tenía que ver, tenían una reunión, porque era su superior, al que mi cliente le tenía que rendir cuentas, ponía un arma de fuego como para intimidarlo. Mi cliente también llegó a tener cuadros de trastornos de ansiedad, de hipertensión. Bueno, realmente fue tremendo, y además en el ámbito de la administración pública, ¿no? Que a veces es incluso más difícil. Sí. Ahí están mandando al frente una empresa de acá de Bahía que es conocida por estos malos tratos.
Yo leía recién el tema bueno, de los testimonios son muy importantes y qué otras pruebas se podrían presentar. Bueno, los peritos psicológicos, la pericia psiquiátrica o psicológica también es importantísima porque eso va a dar cuenta, ¿sí? Siempre me gusta aclararlo que cuando uno hace una demanda por acoso laboral, pide distintas pruebas, entre la testimonial es muy importante porque son seguramente los ex empleados de la empresa, porque en general los que son empleados actuales se ponen en Sí, una no debe situación estar bien. Sí, sí, particular sí, porque tienen miedo de que después tomen represalia y los dejen sin trabajo. Entonces, tal en general cual. son ex compañeros que han pasado por ahí, los han visto, han coincidido. Esto es importante que hayan coincidido en un plazo, en el mismo lapso temporal Claro, para que den sí. fe de eso. Y también las pericias psicológicas y psiquiátricas que los abogados pedimos para que se designe, se sortee un perito, psicólogo, psiquiatra de oficio y realice la pericia a la víctima, ¿sí? Para Ujú. saber si realmente estas situaciones se dieron o no se dieron. Ahí Sí, realmente los expertos son ustedes, los que saben si claro, una persona miente, no miente, si realmente pasó por esa situación o no. Y se elabora todo un informe. Y además no es claro. de solo una visita, ¿no? Son varias sesiones seguramente que se ¿Y dieron como cuánto para tiempo poder. hay para poder presentar algún tipo? Porque esto, o sea, a veces la gente se anima después de mucho tiempo a hacer algo. Mira, a ver, todo lo que tiene que ver con juicios laborales son 2 años desde que uno se fue de la empresa, porque hay una prescripción bienal que son 2 años. Ahora bien, Ajá, estamos hablando de lo que son daños y perjuicios o un daño por el daño moral provocado por un acoso laboral. Y en sí, general, estos juicios o estos reclamos se hacen mientras el vínculo está vigente todavía. claro, claro. Es lo ideal y por esto que te decía, porque tenemos que proteger a ese trabajador, primero para advertir al empleado, al empleador, a la empresa, ¿sí? De que esta situación se está dando, ¿sí? Como Sí, primera medida. Si la empresa rechaza, desconoce o no le interesa, entonces tiene la posibilidad el empleado de no continuar ese martirio, o sea, no seguir prestando tareas en esa situación de acoso. Y entonces sí, claro, sentirse injuriado y despedido y que se le activen sus indemnizaciones. Y obviamente la empresa va a rechazar ese despido, va a decir que no le asistió derecho para considerarse despedido y vamos a ir a la justicia a reclamar no solo por las indemnizaciones que le hace el lugar, sino por el acoso laboral y es ahí donde vamos a tener que ir a probar. Y desde que se ujú, desvinculó a que uno inicia la demanda, tienen 2 años, ¿sí? Para que ajá, ese derecho prescriba. Eh, sí, y después lo que sucede es que por más que esa persona se desvincula, inicio la demanda mañana, después tenemos un tiempo de los juzgados en lo que demoran en citar a los testigos, ¿no? Que a veces, muchas veces es un año, que se sí, llaman a las audiencias de un año para el otro, con lo cual a veces ahí va en la recomendación de cada abogado, pero yo lo que sugiero es poner a todos los testigos, máximo se pueden ofrecer 5, pero poner a todos ajá, los testigos que se puedan, porque tal vez de acá a un año no sabemos qué puede pasar, y tal vez un empleado que se quería ir se termina yendo y me va a claro. servir en un año y va a querer y va a poder ese compañero declarar a favor de y contar la situación, ¿no? Cómo fue y cómo se dio. Tal cual, totalmente, sí, sí. Y sí, me imagino que también a nivel psicológico, después de un tiempo se hace un poco más difícil probar, ¿no? Eso seguramente que sí, pero bueno, me imagino que, como decíamos recién, ustedes los psicólogos deben darse cuenta también cuando hay un relato armado o cuando hay un relato realmente padecido. Eh, Sí, sí, completamente. Sí, sí. Mi clienta me decía hoy a la mañana cuando hablábamos del caso de ella, me dice, yo me acuerdo todavía, me dice, como si fuera hoy, hace un mes atrás, cómo me agarró esa falta de aire por el llanto que no terminaba y no cesaba, esas ganas de llorar y no podía respirar. Eh, Una angustia impresionante. Sí, Nada, son situaciones realmente muy angustiantes. O sea, eh, pueden generarse muchos síntomas,
pero bueno, los más frecuentes son estos que mencionábamos, me parece. Los Sí, trastornos los de vinculados con ansiedad. la ansiedad y con la depresión son los más frecuentes. Siempre es muy importante contar también con una red social de apoyo, no me refiero a Facebook ni a Instagram, me refiero a gente. Se le llama así en psicología, lo que pasa es que, bueno, después se le llamó redes sociales a lo cibernético también. Las Claro, redes sociales son nuestros amigos, familia, gente misma del trabajo que pasó o nada, que confiamos y que le podemos contar estas cosas. También es muy importante, bueno, además de este apoyo social, poder hablar, poder comunicar. Y es muy difícil poner un límite muchas veces en estas situaciones. Si bien nosotros, los psicólogos, tratamos de enseñar herramientas de afrontamiento de estas situaciones, también técnicas de comunicación asertiva, hacer visible este problema en el ámbito laboral y digamos, que se pueda de alguna manera afrontar la situación, pero muchas veces sucede que no, que la persona no da más. Llega a un punto como de explosión donde decide abandonar la empresa, dejar el trabajo, prefiere muchas veces, y lo he escuchado en consultorio, prefiero no tener plata a seguir estando en este lugar que me tratan tan mal o no sé, y esto entre compañeros o incluso lo más frecuente, como decíamos, es desde el jefe, ¿no? Desde superiores bueno, para hacia abajo, los como subalternos. decíamos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, esas son algunas y, herramientas, pero realmente a veces no sé, es como que termina esto pasando, sí, se y es abandona lo el que, trabajo. y es lo que tenemos que lograr que no suceda. Por eso cuando hablábamos al principio, en esto de que para mí sería muy importante que haya una ley anti-moving o anti-acoso laboral, en el que en el marco tal vez del Ministerio de Trabajo haya un área de moving o acoso laboral, un teléfono donde uno pueda denunciar estas situaciones, donde el Ministerio de Sí, Trabajo pueda advertir de, mirá cuántos casos de acoso que está dándose en esta empresa. tal Porque cual. esto, ¿qué pasa? Como vos decías, muchos terminan yéndose porque dicen prefiero no tener plata pero no padecer más, no soporto más esta situación, me quiero ir de ahí. Sí, ¿Y qué pasa? Vuelve a entrar otra persona y el círculo se repite y se repite y se repite, porque como bien dijimos, muchas veces es utilizado el acoso como una estrategia empresarial para tener mano de obra barata, para tener personal que no le cueste a la empresa despedirla, ¿sí? Indemnizarla. sí, sí, sí. Entonces se genera justamente esta situación que es lo que tenemos que evitar y lo que tenemos que desde cada lugar intentar ayudar al amigo, al que sabemos que está pasando por esta situación, decirle, ¿por qué no llamás a un abogado que haga derecho laboral que te pueda ayudar? Porque sepan que que esto también es importante aclararlo, porque es algo que muy frecuentemente escucho en el estudio, que hay una confusión. A partir de que uno denuncia una situación así, tiene la facultad legal de retener tareas. Quiere decir esto que una persona que está pasando por acoso laboral, a partir de que manda un telegrama laboral, tiene la posibilidad de quedarse en su casa. No hace Ah, falta que esa persona envíe el telegrama y siga viendo a su agresor al día siguiente claro, cuando reciba porque el sería telegrama. muy difícil exponerse después de mandar el telegrama. Exactamente. Entonces está bueno que se sepa que en Sí, realidad a partir de que se envía ya están a resguardo. sí, Es decir, esta situación que es lo que no quieren, que quieren evitar de no tener que ir a verlo al agresor al día siguiente, están protegidos por la ley, no, están amparados, no tienen que verlo, pueden quedarse en sus domicilios, esperar lo que diga la patronal, que en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos o 99% de los casos, van a rechazar esta situación. Es muy difícil que una empresa admita, primero, o porque no claro. quiere, porque lo tienen como un acoso estratégico, o segundo, porque tampoco quieren advertir o reconocer un error que tenían justamente del deber de custodia por sus empleados y que se les haya escapado una situación así. Entonces directamente lo rechazan. O puede Tal pasar en cual. ese 1% que la empresa reconozca que hay un agresor porque ya tal vez tuvo otras agresiones anteriores que se han enterado, que tal vez no pasaron a mayores, pero sí se han enterado. Entonces diga,
la citen, la llamen a la persona y le digan, mira, no es la primera vez que pasó, lamentamos enterarnos de esta forma, te pedimos disculpas, no te preocupes que mañana esa persona va a estar siendo desvinculada porque ya no es la primera vez que ocurre. Pasa, lo mínimo pasa. O sea, puede ser que la empresa reconozca, pida disculpas, que sería lo mejor, y esa persona pueda volver a trabajar sabiendo que el agresor ya no va a estar ahí, o puede ocurrir el caso, que es el 99%, como decía, de que la empresa no reconozca que esta situación se da, justamente por conveniencia, o en cualquiera de los casos por conveniencia, que lo rechace, entonces esa persona puede considerarse despedida y no va a ir más a la empresa a trabajar. A partir de que manda el telegrama, esa persona no va a ir más a trabajar, salvo que la empresa reconozca esta situación, le asista a derecho al empleado y esa persona tenga la garantía de poder trabajar sin tener un agresor al lado o un acosador, ¿no? Claro, claro. Y te hago una consulta. En el ámbito público, ¿qué pasa? ¿Es igual? ¿Se maneja de la misma manera quienes trabajan, no sé, en una escuela o no sé, en cualquier lugar que sea del ámbito público? En cualquier lugar, lo que ocurre también con esto hay como una desinformación, una mala información. ¿Por qué? Porque la administración pública, no me quiero extender demasiado porque estamos con poquito tiempo, pero la administración pública Ay, está, sí, se nos pasó volando con el tema sí. del micrófono, pero la administración pública está fuera del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Lo que no quiere decir Sí. que la administración pública esté fuera de la protección de los derechos del trabajador, que como dije al principio, vienen desde la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, del artículo 75 inciso 22 de la Constitución, en cuanto incorpora tratados internacionales que le dan protección al trabajador con jerarquía constitucional, y además de las legislaciones específicas de la administración pública en cuanto a los derechos laborales, entre los cuales les comentaba que hay una ley de acoso laboral para justamente prevenir estas situaciones en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito de la capital federal. Hay un decreto incluso de la administración pública a nivel nacional. Así que lo que comentábamos hoy es igual para todos, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser el juicio en dónde se va a llevar a cabo. En la Ajá, administración pública se va a llevar a cabo dentro de lo que son los juzgados contenciosos administrativos, sí. no la justicia laboral, ¿sí? Ah, ok. Sí, sí. En general. Yo el caso, por ejemplo, que tuve, que les comentaba que fue a civil y volvió a laboral, fue dentro del ámbito de la justicia laboral, porque era ministerio de salud en ese momento, Ajá. y fue a la justicia nacional, la justicia federal. Pero lo que varía es un tema de quién va a tratar o quién va a entender en esa causa. Y tengan en cuenta que la ley de contrato, si bien no están en la ley de contrato de trabajo, tienen derechos laborales igual. No es que no tienen ningún derecho laboral. Claro, Y se supone que claro. tienen incluso muchos más beneficios a veces en cuanto, por ejemplo, Ujú. licencias, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que tienen beneficios por estar en la administración pública. Sí, buena idea que están Gracias. todos muy, sí, agradeciendo esta charla porque la verdad que nos sacás de un montón de dudas que de repente están muy buenos saber porque somos muchas veces víctimas de situaciones que no sabemos cómo defendernos, ¿no? Sí, 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 por eso está buenísimo. A mí me encantan estos espacios y que además tengan llegada y que quede grabado y que se pueda consultar y que se pueda escuchar y que Tal se pueda cual. compartir, justamente porque siento que, bueno, que cuanto más la gente sepa y menos ignoren sus derechos, más fácil va a ser que se los pueda proteger y que se los pueda reconocer. Completamente. Ahí en Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, también tenemos una ley sobre violencia laboral. Ujú. Es cierto, algunas provincias tienen ya su ley de violencia laboral, lo que lo aplaudo y los felicito. La verdad es que Sí, esperemos que salga a un nivel nacional, sería mucho más provechoso, tal eh, cual. que sería como Tal la cuota pendiente. Sí, sí, completamente. Bueno, Ani, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero no me salió el cartelito. Ya son las 8, así que esto en cualquier momento se Ya son corta. las 8, ya son las 8, Sí, sí, quiero, sí, yo creo que sí, quiero que arranca. agradecerte, quedan 28 segundos, ahí me salió. Ah, ahí Agradecerte está. muchísimo, quiero que se repita, me parece que tenemos que formar nuestro espacio como hemos hablado en otros momentos. Ni Y hablar. bueno, le proponemos a la gente que nos escriba para ver otros temas que les interesen.
Me parece bárbaro, sí, Eli, te agradezco un montón a vos por invitarme esta vez y estoy a disposición. Sí, a mí me encanta poder ayudar